El 29 de enero de 2026 comenzó la publicación del arco 10 de la novela web de Re:Zero, titulado La Tierra del Rey León. Tal como Tapena Aksuke había anticipado, todo apunta a que este 10º conflicto estará fuertemente relacionado con el reino de Lugúnica. Esto por supuesto nos llena de emoción, ya que, según sus propias palabras, se trata del inicio de la recta final de la historia. Hoy comentaré los capítulos 1 y 2 del arco 10, así como todo lo que esto nos ofrece. Pero antes que nada, ¡comencemos! El capítulo inicia con una serie de interacciones que, técnicamente, ocurrieron de manera idéntica en el arco 9 antes del reinicio de Subaru. Esto funciona como una complementación sutil de aquellos acontecimientos, los cuales iremos repasando poco a poco. Felt, Emilia, Otto y Reinhardt se encontraban en una villa de la capital de Lugúnica. Felt había ido a visitar a Emilia tras enterarse de que esta traía noticias importantes. Una de ellas era la muerte de Priscilla. A su manera, Felt transmite sus condolencias. Emilia se muestra contenta con la visita, pues siente que le debe mucho a la facción de Felt, haciendo referencia a los acontecimientos narrados en la serie de historias cortas La Nación del Dragón, registro de observación de las más bestias de Meili. Para resumir brevemente, estos relatos cuentan cómo la facción de Felt visita la torre de Pleiades con la ayuda de Meili. Tras diversos acontecimientos y gracias a su cooperación, Meili es oficialmente perdonada por el reino por todos los crímenes cometidos cuando trabajaba junto a Elsa en la organización de asesinos. Este perdón se logra, en gran parte, gracias a la intervención de la facción de Felt. Emilia se siente un poco acomplejada al compartir esta noticia, pero Felt trata de consolarla, ya que al recibir la información directa de alguien como Emilia, quien presenció los hechos de primera mano, pudo finalmente prepararse y aceptar la muerte de Priscilla. Como vimos en el arco 9, Felt llegó a desarrollar cierta simpatía por la princesa del sol, y en varias ocasiones confrontó a Aldebarán, considerando vergonzoso que sus acciones no tuvieran la más mínima consideración por los ideales de su Priscilla. Cambiando de tema, Emilia hace un comentario bastante simpático en el que confiesa que ambas candidatas confían la una a la otra, dejando de lado el hecho de que son rivales en la selección real. Reinhardt ríe al ver la reacción de su ama, y es en ese momento cuando Otto se une a la conversación, ya que tanto él como Reinhardt habían evitado interrumpir un diálogo tan importante. Felt se burla de que alguien como Otto, capaz de hablar con los animales, haya logrado mantenerse callado. Ahora convertido en el centro de la conversación, Emilia comenta que considera a Otto como alguien con muchos amigos, pues sin importar a dónde vayan, siempre está conversando con animales o fortaleciendo lazos. Otto, sin embargo, aclara que la palabra amigos no es la palabra correcta. Entonces, ambas candidatas le sugieren que se haga amigo de Reinhardt, quien según sus palabras tiene muy pocos amigos debido a que su título intimida a muchas personas. Otto, nervioso, rechaza la propuesta por el momento, usando como excusa que son rivales en la selección real, aunque a ojos de Emilia, ambos ya actúan como amigos. Al notar que la taza de té se había terminado, Otto se ofrece a traer más y Reinhardt decide acompañarlo. A pesar de no considerarse amigos, Reinhardt le dice que le enseñará su protección divina de la ceremonia del té, expresándolo de una forma ligeramente resentida. Emilia entonces le hace una petición a Felt. Aunque su primer encuentro no fue precisamente bueno, ahora desea que ambas se conviertan en amigas. Ya había tenido esta conversación con Anastasia y le prometió que, cuando la selección real terminara, se harían amigas. Felt, intrigada, le pregunta por qué, y Emilia continúa su explicación. Ella también quería ser amiga de Priscilla, pero nunca logró obtener una respuesta antes de su fallecimiento. Esto le hizo entender que debe ser más directa con lo que quiere, porque tarde o temprano alguien importante podría dejar de estar a su lado. Esta escena es especialmente bonita, ya que demuestra con claridad el crecimiento de Emilia. Y no solo en ese aspecto, pues durante la conversación menciona una frase particularmente interesante, pues puede considerarse como el inicio del florecimiento de sentimientos románticos hacia Subaru. Me preocupa Subaru porque rompe sus promesas enseguida, pero con Anastasia puede estar tranquila. Sin embargo, aunque no tenga nada que ver con las promesas, siento que no puedo ser amiga de Subaru, y también siento que no quiero ser su amiga.
¿Qué estaba diciendo? Estas palabras son muy reveladoras, ya que parecen que, sin darse cuenta, Emil está comenzando a enamorarse de Subaru. A diferencia de Anastasia, Bell acepta rápidamente la propuesta de amistad. No necesitan esperar a que la selección real termine, pueden ser amigas desde ahora. Entre burlas, Bell comenta que, cuando llegue el momento, estará en una posición superior a Anastasia. Ambas ríen, aunque internamente Mila menciona que le gustaría volverse amiga de Al y en algún futuro poder conversar de Priscilla con una expresión que no sea de llanto. Esto resulta doloroso de leer, pues podemos imaginar la gran decepción que sufrió en el arco 9 y el impacto que tendrá cuando conozca toda la verdad. Cambiamos de escenario a Saoto y Reinhardt. El comerciante le había hecho una señal con el ojo, ya que desde hace mucho tiempo Emilia no había podido sonreír ni compartir con tanta tranquilidad, y no quería interrumpir ese momento. La batalla en el Imperio y la muerte de Priscilla los había afectado a todos, incluso a Otto, quien no tenía una relación particularmente cercana con ella. Dejando eso de lado, Otto introduce el verdadero tema del que quería hablar con Reinhardt, Heikel Astria. Tras la muerte de Priscilla, ella había desaparecido sin dejar rastro ni un rumbo claro. Parecía profundamente afectado por la pérdida de su ama, al punto de haberle pedido a Emilia unirse a su facción. Sin embargo, tras ser rechazado, Otto temía lo peor. Reinhardt se muestra afectado al escuchar ese nombre, pero rápidamente descarta el peor escenario. Heikel no se habría suicidado, ya que aún tiene una misión que cumplir. Siguiendo esa lógica, Otto plantea la posibilidad de que Heikel contacte con Felt, pero Reinhardt rechaza esa opción. Heikel desea que Reinhardt deje de ser el santo de la espada. Quiere ganar, pero no que su hijo sea el que gane. Por ello, ambos serían incompatibles dentro de una misma facción. Tras esto, la conversación deriva hacia las protecciones divinas. Al ser ambos portadores de este poder, pueden comprender tanto sus ventajas como desventajas. Durante un breve momento, la tensión se disipa y ambos se relajan. Sin embargo, Otto comienza a sentir un mal presentimiento. Gracias a algunos insectos odas que había enviado a vigilar, se entera de que algo importante estaba ocurriendo en el castillo real. Además, recibe la noticia de que algo sucedió con el grupo de Subaru. Al se encontraba ahora bajo custodia y se dirigían a la capital. El capítulo inicia de manera sorprendente con Crush aceptando que estuvo enamorada de Fourier Lugúnica. Quienes no hayan leído las novelas X probablemente no sepan quién es este personaje. Podríamos decir que es el amigo de la infancia de Crush, perteneciente al linaje directo de la familia real de Lugúnica, con quien vivió múltiples aventuras, hasta que murió trágicamente a causa de la enfermedad que acabó con la familia real. Este sutil cameo me encantó, ya que nos muestra cómo este contenido se va conectando poco a poco con la historia principal. Volvemos al presente, con una nerviosa Firole conversando con un impactado Wilhelm. La presencia del demonio de la espada intimida a la chica, el silencio la incomoda, por lo que comienza a hablar sobre la iglesia y sobre la información que ya conocemos. Wilhelm, por su parte, no sabía cómo actuar, pues ante sus ojos se encontraba la posible heredera al trono, Firole Lugúnica. Si bien era imposible encontrar algún rasgo que le evocara recuerdos, eso tenía sentido, ya que ella fue secuestrada cuando apenas era un bebé. Recordemos que Wilhelm tuvo una buena relación con la familia real. Marcus, quien también estaba presente, confirma que esta información ya es conocida por los sabios. Wilhelm aprovecha el momento para recalcar algo que muchos suelen pasar por alto: la enorme fuerza de Marcus. Poco se comenta al respecto, pero este simple caballero encabeza el grupo de los combatientes más fuertes de Lugúnica. Curiosamente, Wilhelm considera que sus propias habilidades se han estancado. Sin embargo, sabemos que únicamente necesita un oponente digno para desatar todo su potencial, a lo que queda muy claro durante su enfrentamiento con Volcánica en el arco 9. Regresamos al tema principal. Wilhelm sabía que esta inesperada visita podría perjudicar a dos facciones en particular, recordando a su ama Crush. Él le juraba lealtad tanto por la deuda que sentía al ayudar a vengar a su amada al derrotar a la ballena blanca, como también porque la consideraba la candidata perfecta para tomar el trono, debido a su personalidad. Esta se mantuvo intacta incluso después de haber sido devorada por la gula, algo que seguramente estaba profundamente arraigado en su alma. Por ello, ver sufrir a su señora le generaba una enorme impotencia. No obstante, quien peor lo estaba pasando era Ferris. En ese momento se encontraba en una habitación oscura junto a Crush. El dolor que debía sentir era incomparable al de cualquier otro. Todos esperaban a que él saliera antes de la intervención de Firole, y es entonces cuando Ferris aparece. Con rastros de lágrimas en los ojos, suplicaba a Firole, lleno de dolor, que ayudara a Crush en su lugar. Pasamos entonces con Emil y Felt, quienes se enteraron de la noticia de que Crush sería curada por la iglesia del dragón divino. Otto les había compartido lo que sabía, pero en
búsqueda de más información decidieron enviar a Reinhardt al castillo. De un solo salto, el Santo de la Espada se dirigió allí. Todos eran conscientes de lo que implicaba la iglesia y de su importancia, pero Otto no podía quitarse de encima un mal presentimiento. Reinhardt regresa rápidamente y les informa que la iglesia se encontraba en la mansión de Crush, pero que la situación era grave y que necesitaba que Fel lo acompañara al castillo. La candidata estaba a punto de hacer pucheros, pero la seriedad en el rostro de Reinhardt la convenció de inmediato. Lo más probable es que ya se hubiera enterado de la supuesta identidad de Firole. Antes de marcharse, Fel le pidió a Mila que le transmita sus propias preocupaciones a Crush, ya que, desde lo ocurrido, había querido relacionarse más con ella. Ambas candidatas ríen al notar que la selección real se está llenando de amigas. Así, los grupos se separan. Fel parte con Reinhardt hacia el castillo, mientras que Otto y Emilia se dirigen a la mansión de Crush, envidiando la increíble velocidad del Santo de la Espada. Al llegar, ambos estaban muy agitados. Wilhelm los deja pasar sin reproche alguno, pues les resulta reconfortante saber que había más personas genuinamente preocupadas por el bienestar de su ama. Ferry se encontraba rezando, con una apariencia profundamente triste. Emilia lo abraza para tratar de consolarlo, mientras él no dejaba de reprocharse lo inútil que se siente. Emilia estaba a punto de negar sus palabras, pero como muestra de su madurez, entiende que hacerlo no ayudaría. En lugar de eso, lo abraza con fuerza, recordando que en el pasado ese mismo gesto le ayudó a ella. Todos esperan con tensión, porque ahora se llevaba a cabo el tratamiento para curar a Crush. Según Marcos, el sacramento que Firole estaba usando es secreto y no debe revelarse al público. Poco después, la propia Firole aparece, visiblemente cansada, pero trayendo buenas noticias. Ferry rompe en llanto de felicidad al ver a Crush dormida, pero sin ninguna de las marcas negras de la maldición que estaban cubriendo su cuerpo. Estaba curada. Todos saltaban de alegría. Emilia esperaba con ansias que despierte, pues hay muchas cosas que le gustaría decirle. Wilhelm también se mostraba profundamente aliviado. Ver al demonio de la espada mostrando esa vulnerabilidad es algo verdaderamente inusual. Sin embargo, en contraste, Otto observa la escena con felicidad, pero sin poder quitarse de la cabeza una inquietante posibilidad, que la selección real de la duquesa Cruz Carter termine aquí. Con ese pensamiento, el capítulo llega a su fin. Si bien es solo conjeturas de Otto, viniendo de alguien como él, esa opinión que tiene es imposible no tomarla en serio. Y en fin, esta fue mi reseña de los capítulos 1 y 2 del arco 10 de Re:Zero. El primero me gustó bastante, un episodio tranquilo, centrado en un interesante dúo de personajes, que sirve para preparar el terreno para el capítulo 2, donde la historia da un avance significativo. La cura de Cruz de la autoridad de la lujuria finalmente ocurre. Han pasado años desde que este acontecimiento fue planteado, específicamente desde el arco 5, y ahora no solo se concreta, sino que también se nos insinúan las posibles consecuencias de este acto. Todo parece indicar que la facción de Cruz tendrá un alto precio que pagar por haber salvado su vida. Además, qué coincidencia que su tratamiento no pueda ser revelado al ojo público. Pero ahora quiero saber tu opinión. Estaré encantado de leer tus teorías en los comentarios. Y sin nada más que aportar,